Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al evento del Top Early Stage 100 Colombia, versión 2. Ya lo hicimos el año pasado, también en conjunto con Iván Montoya y Numundo Ventures. No me voy a demorar nada, solo les voy a dar un pequeño saludo y pues también les quería agradecer por estar acá y por hacer parte pues de todo lo que está ocurriendo en Bogotá, en Medellín y en otras 7 ciudades aproximadamente de Colombia en estos últimos 15 días. Yo soy Alejandro López, soy el Head de Growth de Colombia Tech Week. Entonces nada, pues básicamente acá pues en conjunto con Iván, así como hicimos el año pasado, estamos haciendo un gran esfuerzo por visibilizar a esos fundadores y fundadoras de base tecnológica que están construyendo esas compañías en early stage, que están dando de qué hablar, que tienen métricas sólidas, que ya incluso han levantado fondos de angel rounds o rondas pre-seed. Entonces nada, pues brevemente acá en Colombia Tech Week básicamente lo que estamos es posicionando a la región como una parada obligada para cualquier actor que quiera tener incidencia en tecnología en Colombia y en Latinoamérica. Y pues digamos que un poco el fruto de ese trabajo es haber organizado un festival durante la semana pasada, 21 y 22 de agosto. Sé que acá pues varias personas tuvieron la oportunidad de asistir, a varios me los encontré, lo cual pues me llena de alegría genuina el corazón. Ahí tuvimos a 8.000 personas en 2 días aproximadamente, aparte de las 17.000 personas que estuvieron inscritas y que están inscritas a los 250 eventos que hay entre la semana pasada y esta semana, no solamente acá en Bogotá, sino como les contaba también en Medellín, en Cali, en la costa Caribe, en el eje cafetero y en otras ciudades que están haciendo cosas muy, muy interesantes en tech. Entonces, yo creo que ya, pues para concluir un poco, simplemente esta semana tenemos pues varios tipos de eventos, así como este panel tenemos también eventos deportivos, em, también eventos gastronómicos y otro tipo de eventos, digamos, para generar unas conexiones más horizontales y no son solamente eventos ni para founders, ni para inversionistas, ni para VCs, ni para corporativos, sino incluso también para limited partners y family offices, lo cual pues nos deja una señal muy clara y es que Colombia y la región ya tiene un nivel de sofisticación lo suficientemente maduro como para que sigan ocurriendo estos espacios y para que vengan los inversionistas institucionales a poner los ojos en la región y apurar esos movimientos de liquidez que tanto necesitamos no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Entonces, nada, pues como les comentaba al comienzo, nuestro propósito es seguir convirtiendo a Colombia en un país inevitable. De verdad que muy, muy agradecido pues, por estar acá con ustedes. También a nuestros speakers de hoy que están construyendo compañías increíbles con los cuales ya vamos a hablar en un momentico. Y finalmente a Perkins y a Numundo Ventures y a Iván por hacer este esfuerzo que es muy, muy útil en términos de disponibilidad de la información y deal flow de calidad para inversionistas que quieran poner sus ojos en compañías colombianas. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Me llamo Iván Montoya y soy un inversionista de etapas tempranas y apoyo a emprendedores de Latinoamérica o emprendedores que están construyendo para Latinoamérica. Para los que no me conocen, yo nací en Colombia, pero he vivido en los Estados Unidos casi toda mi vida y durante los últimos 30 años he vivido en Silicon Valley, ahí cerquita de Stanford, de la universidad. Y hace 2 años y medio lancé un fondo de VC, Numundo Ventures Fund One, donde he invertido en 15 empresas, incluyendo a uno de Colombia, que se llama Dapta. Mi tesis principal es que los fundadores latinoamericanos van a crear empresas de clase mundial. Y yo quiero apoyar a ellos desde el principio. Ayudo a los emprendedores de una manera muy profunda y los conecto a mi red de operadores y también inversionistas aquí en Latinoamérica y también donde vivo en Silicon Valley. Algo que, mire, yo me reúno con no sé cuántos, miles de emprendedores al año. Y de ese punto de vista estoy viendo unas cosas increíbles.
Y como dijo Barack Obama hace muchos años, sí se puede. Y te voy a dar un cuento muy corto. Hace 2 años conocí a un emprendedor de Venezuela y me dijo que iba a lanzar o ya lanzó un fintech de crédito de Buy Now, Pay Later, parecido a Adi, pero en un país donde no haya nada de crédito. Y imagínate la situación hace 2 años en Venezuela. Cuando yo conocí a Pedro, en esa época tenía 1 millón de ingresos, digamos la trayectoria de 1 millón. En julio, hace 3 semanas, llegó a 150 millones de ARR. Hace 2 semanas, en un día, hicieron 1 millón de ingresos en un día. Y en eso solo han levantado $2 millones y más de 8 millones de venezolanos están registrados en la plataforma. Entonces, aquí en Latinoamérica se puede crear algo de clase mundial. Yo creo que esa compañía de pronto es la compañía que ha crecido más afuera de Cursor o esos de AI, right? Y del mismo punto de vista, yo creo que los fundadores colombianos pueden crear compañías de esta clase. El camino no es fácil, pero es posible. Y cuando yo hablo con emprendedores, a mí yo me enfoco en 3 cosas para construir una empresa de clase mundial. Número 1, resolver un problema muy dolorosa para un mercado suficientemente grande. Segundo, obsesionar en los clientes. Y tercero, construir un equipo muy ágil, que se mueve rápido. Y aquí los fundadores que tenemos en nuestro panel tienen mucho para compartir con todos los que están aquí y los que van a ver este video eventualmente. Tenemos una diversidad de emprendedores. De un lado tenemos aquí a Gatekeeper X y voy a dejar que él hace su introducción, pero es una compañía que lanzó este año. También tenemos al lado Mercedes de Quipu, que es un fintech crédito que es muy importante en este ecosistema. Al lado Nico de Adapta, una compañía de inteligencia artificial. Y al final tenemos a Andrés de OnePay, un emprendimiento de pagos. Para concluir, muchas gracias a todo el equipo de Colombia Tech Week, a Majo, a Alejo, a Laura, por el apoyo y crear esta comunidad tan fuerte. Yo soy alguien, si me siguen en LinkedIn, sabes que yo creo que es muy importante construir una comunidad para alentar este ecosistema. Hay un actor que conocí hace un año que tiene la misma pasión que yo tengo para darles, como se dice, apoyo a los emprendedores. Y es Paul Navarro, que fue muy importante en ayudarnos en este evento. Y quiero que Paul diga unas poquitas palabras sobre lo que él hace y cómo puede ayudar a los emprendedores aquí. Gracias, Iván. No voy a tomar mucho tiempo porque a los abogados nunca es bueno que hablen mucho. Pero bueno, soy Paul Navarro, soy del despacho de Perkins Coie, un despacho americano, y yo dirijo el programa de LATAM. Nací en Estados Unidos, criado en Perú durante el tiempo de Sendero Luminoso, para los que se acuerdan de eso. Abrió mis ojos, me cambió la perspectiva del mundo, de donde nací y de lo que quería hacer. Y desde que me hice abogado profesionalmente siempre he estado buscando cómo regreso a Perú, cómo regreso a Latinoamérica para ayudar a crecer, porque veo los mejores emprendedores que he visto en mi vida personal en Estados Unidos son los inmigrantes, son los latinos, que saben lo que es hacer algo de la nada y poder estar acá contribuyendo con esto y de verdad disfrutando lo que es la riqueza de la cultura y el ecosistema emprendedor de Colombia acá, muy, muy chévere. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Representamos a los emprendedores desde que tengan una idea para estructurar su compañía, protegiéndolo contra los inversionistas, contra otras compañías, que quieren hacerle daños, de todo, acompañándolos durante todas las etapas de la vida de una compañía. Tomando en cuenta una cosa, y no es muy popular esto, pero creo que es bueno saberlo. Todos esperamos que esta compañía que están lanzando va a ser el unicornio. Si vemos la estadística, la realidad de emprendedores tienen una mayoría, un promedio de 3 a 5 compañías, porque tienen que haber fracasos para encontrar el reto final, ¿verdad? Entonces, tienen que emprender en eso. Y nosotros queremos acompañarte en lo bueno, en lo malo, en todo. Eso es la idea. Nosotros hacemos apuestas en nuestros clientes de largo plazo. Por eso digo, nosotros, con cualquier persona que viene con nosotros de LATAM,
iniciamos con línea de crédito, así no tienen que pagar nada hasta que levanten más que $1 millón. Eso es nuestra inversión en el ecosistema. He ofrecido, digo, a todos los que están acá en el cuarto, también que fueron elegidos de los 100 mejores emprendimientos, una hora así de cualquier tema que quieran, legal, privacidad, de cualquier lugar. Tengo, bueno, por WhatsApp, bueno, podemos pasar el correo, que ya lo pasamos el tiempo, pero me buscan, encantados de tener una conversación. Ahora, a las personas que de verdad debemos acá celebrar, muchas gracias por tu tiempo y disfruten del panel. Bueno, arrancamos. Entonces voy a empezar con cada uno de ustedes haciéndoles estas 5 preguntas sencillitas para que por favor en un pitch de 3 minutos o menos nos cuenten acerca de ustedes, el nombre de su compañía, cuándo se lanzó, el problema que están resolviendo, una métrica que muestre la escala o el impacto y un ejemplo rápido de cómo un cliente usa su producto. Bueno, Andrés Silva, cofundador de OnePay. Rápidamente, OnePay es una pasarela de pagos moderna, ultra especializada en industrias de pagos recurrentes. Nosotros, así como las tarjetas era el único medio de pago que uno podía dejar tokenizado para pagar cualquier cosa, nosotros tokenizamos cuentas bancarias, billeteras digitales y permitimos que las empresas, le vendemos a grandes corporativos tipo Movistar, puedan tokenizar los métodos de pago de los usuarios y los usuarios puedan pagar simplemente de una forma recurrente. Esa era la segunda. La tercera es una métrica de impacto que demuestre la escala que tenemos. Volumen transaccional, de pronto 45 millones de dólares transaccionados el último mes. Y un ejemplo de uso. Y un ejemplo de uso muy bonito, nosotros nos hicimos súper conocidos por montar WhatsApp Pay en Colombia, una experiencia, no tener acá una experiencia de pago, pero básicamente la compañía le lanza al usuario la solicitud de cobro y el usuario sin salir de WhatsApp puede continuar con su pago. Buenísimo, muchas gracias. Nico, adelante. Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. Creo que es un buen lugar para compartir y rebotar ideas y me alegra mucho ver que esté lleno este auditorio. Yo soy Nicolás, soy el fundador de Dapta. Dapta es una compañía que resuelve un problema que tienen muchas pymes alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos. Para una empresa pequeña y mediana es evidente que utilizar inteligencia artificial los puede ayudar a ganar más plata y a reducir sus costos. Pero es muy difícil para este tipo de empresa implementar o desarrollar sus primeros proyectos de inteligencia artificial sin tener que hacer inversiones muy grandes o contratar un PhD de Stanford para que les haga una consultoría. Entonces Dapta entra ahí, es una plataforma que permite crear agentes de inteligencia artificial para automatizar procesos principalmente en ventas y en operaciones de este tipo de empresas, pymes, empresas pequeñas y medianas, para que puedan arrancar a construir sus primeros proyectos de inteligencia artificial desde gratis, porque tenemos un plan freemium, y luego pagando desde $100 al mes. Buscamos democratizar mucho el acceso a agentes de inteligencia artificial para personas no técnicas utilizando nuestra plataforma. Hoy en día tenemos clientes en más de 40 países alrededor del mundo. Nuestro principal mercado es Estados Unidos, más o menos el 35% de nuestro revenue viene de Estados Unidos, y tenemos 50,000 usuarios también en todos estos mercados. Y un ejemplo muy concreto de cómo alguien nos puede usar: ¿quién hace pauta digital? ¿Quién recibe leads por pauta aquí? Bueno, varias manos. ¿Les parece fácil, difícil o muy difícil contactar los leads que les llegan? Va a depender del volumen de leads que tienen. Entonces, si hacen una campaña de marketing y están generando muchos leads y de pronto no están pudiendo contactar a todos los leads que tienen que contactar, pues ahí entra la inteligencia artificial y pueden hacer contacto con llamadas de inteligencia artificial, WhatsApp, iMessage en Estados Unidos es muy popular, y maximizar su tasa de contactabilidad de usuarios para después, obviamente, hacia abajo en el funnel vender más y convertir más. Nico, muchísimas gracias. Adelante, Mercedes. A ver si me acuerdo todas las respuestas. Bueno, yo soy Mercedes, CEO y cofundadora de Kipu. Voy a hablar un poco del problema. Nosotros resolvemos el problema de la brecha de financiación que existe a la economía informal, empezando por Colombia. Este problema creo que todos lo conocemos, ¿no? Esta falta de acceso a crédito. Pero nosotros entendimos que esa falta de acceso a crédito se debe porque nos faltan datos, nos falta información sobre la economía informal. Y digamos que la banca tradicional no puede financiar lo que no conoce.
Entonces lo que nosotros desarrollamos es una manera de entender en tiempo real la salud financiera de un cliente, accediendo a datos de su teléfono, pero también desde videos de sus negocios, sus redes sociales, sus fotos del negocio, su huella digital, y con toda esta data poder decir en tiempo real si se le debería o no aprobar un crédito, qué monto de crédito se le debería aprobar y con qué fin. Nosotros entrenamos a estos modelos, digamos, de AI también, nosotros mismos, habiendo colocado más de 5 millones de dólares en todo Colombia, tenemos más de 32.000 clientes, que son micronegocios informales que hoy no acceden a crédito en ningún otro lado. Y para contarles una historia, voy a contarles dos partes, porque hoy estamos tocando dos tipos de cliente. Por un lado, el cliente final, que es el micronegocio que accedió a crédito. En este momento estamos teniendo un foco también en migrantes, por ejemplo. Entonces, como saben, acá en Colombia hay una gran población venezolana que no tiene historial crediticio en Colombia, y nosotros, mediante el uso de este tipo de data, que es data no estructurada y no financiera, pudimos dar créditos que empiezan en $100 y que van creciendo. Hoy tenemos una usuaria que lleva más de 4 créditos con nosotros y que pudo acceder a un fondo de emprender del SENA de $10.000, abrió su taller y hoy tiene un local en el Viva de Barranquilla. Entonces creo que a las personas hay que darles oportunidades, necesitamos conocerlas para hacer eso. Y por el otro lado, estamos también ayudando a bancos y microfinancieras a que puedan aumentar su porcentaje de aprobación a un segmento que hoy no pueden aprobar por falta de datos. Buenísimo. Adelante, Carlos. Bueno, mucho gusto. Yo soy Carlos Ayalde. En primer lugar, quiero agradecer a Iván, agradecer a Paul y agradecer digamos, pues, la invitación a participar en este panel. Felicitar a todos los emprendedores que están en la lista de las 100 empresas early stage de Colombia, y también decir que pues, desde Gatekeeper X, siendo una empresa muy nueva, porque arrancamos este año, pues nos sentimos muy honrados de hacer parte de esta lista. Gatekeeper X nace para ayudar a las empresas del sector financiero o de comercio electrónico a luchar contra el fraude transaccional. El fraude transaccional es básicamente cuando hay un movimiento de dinero, el que sea, donde una de las partes, el que recibe o el que genera el movimiento de dinero, tiene la intención de robar. Es algo que vivimos todos. Todos acá somos clientes de un banco o hemos hecho alguna compra con una tarjeta de crédito y todo el tiempo estamos oyendo de la gente que engañan para que dé sus credenciales y le vacían la cuenta, o te clonan la tarjeta de crédito y entonces hacen compras digamos, pues, con tu tarjeta y al final pues están robando a alguien. Entonces, nosotros construimos un software, lo construimos, digamos, o lo estamos construyendo, pero empezamos hace 4 meses. Lo estamos construyendo con base en los aprendizajes que tiene nuestro equipo de fundadores y nuestro equipo de empleados de muchos años de experiencia en esta industria, para tratar de ayudar a estas entidades financieras o a estas empresas de comercio electrónico o a los procesadores de pago, entre otros, a poder reducir el fraude sin afectar las ventas legítimas. Porque, y esto lo digo siempre, bajar el fraude es muy fácil, no venda. Si uno no vende, pues no hay fraude. ¿Cómo hacer que haya la menor cantidad de fraude posible vendiendo lo más posible? Eso es lo que nosotros tratamos de ayudar a las empresas. Gracias. Ok, vamos al revés. La pregunta es, ¿qué significa para ustedes construir una compañía de clase mundial? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo voy a dar aquí mi opinión personal. Para mí una empresa de clase mundial cumple 3 cosas. La primera es que define una categoría. Es decir, que cuando uno piensa en una categoría, piensa en esa empresa. Entonces, parte de lo que nosotros pues, digamos, queremos buscar también en nuestra empresa es que cuando alguien piensa en fraude o en resolver el fraude, piensa en Gatekeeper X. Lo segundo, para mí, es que reúna los mejores individuos, empleados, founders, pero también socios, inversionistas, para lograr ese propósito.
Algo que a mí me ha llenado mucho pues sí, de orgullo esta semana es ver inversionistas, de los mejores inversionistas del mundo, sentados en cafés aquí por la 93, por la 82, reunidos con founders colombianos. Me parece fantástico y de verdad que ese es de los impactos que uno ve en una semana como esta, que uno dice, aquí se está construyendo algo para el futuro importante. Tener buenos inversionistas, buen talento en la empresa. Y lo tercero es que tiene que haber una escala. Si la empresa, digamos, no logra escalar más allá de un nicho, más allá de digamos, de un mercado muy pequeño, pues no va a ser de clase mundial. Entonces, para mí esa es la combinación de esas tres cosas. Sí, para mí creo que es la ambición. Nosotros empezamos, Kipu fue mi tesis de maestría y tuve la suerte de ser becada y estudiar en el MIT. Y eso fue, creo, como el inicio de algo que si lo empezaba desde Argentina, a todo esto siempre emprendí en Colombia, no emprendí en Argentina, vivo acá hace 5 años, paréntesis. Pero creo que si lo empezaba desde Argentina no llegaba tan lejos. Entonces a mí me sirvió mucho rodearme de personas extremadamente ambiciosas y con una mentalidad de que todo es posible. Entonces creo que esa cercanía a la ambición cada vez la encontramos más en nuestras ciudades, rodeándonos de emprendedores que piensan en grande, pero es ser súper ambiciosos, como pensar en literal cambiar industrias. O sea, no solamente, obviamente como decías vos, ser la marca reconocida en un segmento, pero también en decir, ¿cómo cambio esto? Este status quo no me parece bien y lo quiero cambiar. Y tener esas agallas de ir por eso, ¿no? Me parece que eso nos puede hacer una empresa de clase mundial. Para mí, ¿qué, qué significa ser una compañía de clase mundial? Para mí es muy sencillo. Si uno quiere ser el mejor del mundo en algo, tiene que competir contra los mejores del mundo en ese mismo segmento. Iván alguna vez me dijo, y de hecho alguna vez me quedaba en la casa de Iván en Silicon Valley y él tiene una foto de Michael Phelps en el cuarto de huéspedes. Y Iván una vez me dijo, pues si quieres ser el mejor nadador del mundo, pues tienes que ganarle a Michael Phelps o al menos tienes que estar compitiendo en los Olímpicos. Entonces yo creo que para ser una compañía de clase mundial uno tiene que estar pensando en competir con los mejores del mundo y esa es una de las principales razones por las cuales una compañía se internacionaliza. Yo he tenido la fortuna de tener clientes en Estados Unidos, que es el mercado más competitivo del mundo, desde mi primera empresa, Imagine Apps. Y yo creo que lo que pasa cuando uno comienza a competir en Estados Unidos especialmente es que la misma competencia lo vuelve a uno mejor. Te vuelves mejor, tu equipo se vuelve mejor, todo el mundo tiene unos estándares más altos que si te quedas compitiendo en tu entorno local. Ahora, no todas las compañías resuelven problemas globales en software. Por ejemplo, pues para Mercedes sería muy difícil, digamos, globalizarse instantáneamente sin una infraestructura muy grande, pero tal vez para Andrés o para mí que vendemos software puro, no necesitamos una estructura muy grande para ir a vender en otro país. Entonces, el incentivo es muy grande para simplemente ir y competir y medirse contra los mejores del mundo. Nosotros competimos contra N8N, que es una compañía de billones, competimos contra Make.com, que también es una compañía gigante, y nos gusta. Y los clientes que usan nuestro producto y que nos pagan, mi producto es gratis. ¿Qué significa? Que el que me paga significa que probó todos los otros y le gustó el nuestro más y decidió pagar. Eso para mí es algo muy, muy importante, que solo se da a raíz de construir un producto que busca ser mejor que la competencia y que el mercado decida. Para mí eso es construir una compañía global, medirse contra los mejores del mundo. Una compañía global. Yo creo que lo he venido pensando mucho. Y lo primero que sucede es uno tiene que estar dispuesto a cambiar y dispuesto a escuchar. Uno a veces es terco y uno siempre quiere seguir por su idea original. Y cuando uno ve a YouTube, una de las plataformas más grandes del mundo, no nacieron siendo YouTube. Creo que era una app de citas. Entonces uno tiene que entender esas variaciones, saber adaptarse, pero en esa adaptación saber ser resiliente o crear una resiliencia impresionante. Porque al final cualquier compañía, nosotros hemos estado, y creo que inclusive Elon Musk,
que es yo digo, y el emprendedor más berraco del mundo, estaba a punto de quebrarse. Y lo único que lo ha hecho es ser resiliente. Hasta el último día acá luchamos, hasta el último día acá ponemos una piedra. Y para mí eso crea compañías de clase mundial, porque al final, si tú siempre eres tan resiliente y eres tan terco, terminas creando un producto y una categoría increíble en lo que haces, compitiéndole a los más grandes. Buenísimo. Ahora vamos de aquí para allá. Me gustaría preguntarles cuál ha sido el momento más difícil de su trayectoria empresarial y cuál ha sido el momento más satisfactorio. El más difícil, estar a punto de quebrarse. Literal, como cuento, y es muy bonito, yo ya había tomado la decisión con mis socios de salirme de la compañía, no por problema con socios, sino literal flujo de caja. Lo que menos se necesitaba en ese momento era más tecnología y por el contrario se necesitaba más salida comercial. Y fuimos resilientes hasta el último día. Yo pues tenía una alternativa y un plan B. Y les dije, listo, vamos a hacerlo así. En 2 meses yo salgo. Y en mes y medio la compañía cambió del cielo a la tierra. Llegamos casi, o sea, empezamos a generar revenue y en 6 meses generamos utilidad. Literal. Esos son los 2 momentos, el más difícil y el más bonito, porque pasamos de estar en el estanco a tener un momento donde literal hoy, y lo hablábamos ayer con Iván, la dependencia de capital ya no se vuelve necesaria. El momento más difícil en mi trayectoria, creo que sería con la primera empresa que fundé que se llama Imagine Apps. Es una fábrica de software, un negocio, lo que llaman bootstrapped, que realmente simplemente es como tener un negocio y tener clientes y crecer con los clientes. Cuando empezamos esa compañía con mi primo David, pues nosotros no teníamos capital, no invertimos nada. Comenzamos a trabajar y a conseguir clientes. A medida que conseguíamos clientes, expandíamos o agrandábamos un poquito el equipo. Un típico modelo de servicios donde uno vendía un servicio, vendías tu tiempo, recibes plata, creces, consigues más proyectos. Entonces, por la naturaleza de ese tipo de negocio, como nunca existió un colchón de capital, nosotros nunca pues, le metimos capital, nunca hubo suficiente flujo de caja para tener alguna provisión o algo. Cuando teníamos problemas, pues la compañía, cuando teníamos problemas de flujo de caja llegando ya a final de mes, pagando nómina, o el mes más terrible para los emprendedores colombianos, que generalmente es cuando hay que pagar primas y cesantías, pues uno llega a esos meses y a veces está hasta acá. Hubo un punto donde ya no teníamos más apalancamiento, ya no podíamos prestar más prestado, ya Bancolombia nos había prestado todo lo posible. Tenemos créditos con compañías de startups, Empli, Finactiva, que son bendiciones en el mundo del emprendimiento. Y ya uno tiene que ponerse creativo y ya uno está a 2 días de no poder dilatar más pagos a proveedores, a personas del equipo. Obviamente, pues el Estado es lo primero que toca pagarle, pero uno ya está hasta el cuello. Una vez tuvimos un momento donde ya no teníamos más plata, ya no había literalmente de dónde sacar plata. Y llamé a uno de mis clientes y les dije, ¿a ustedes les gusta mi servicio? Sí. ¿Qué pasaría si nos desaparecemos mañana? ¿Sería un poquito disruptivo para tu negocio? Sí, no, terrible. Bueno, necesito que me prestes 100 millones de pesos hoy. Afortunadamente, a través de mi trayectoria profesional he podido desarrollar relaciones de largo plazo donde siempre he pensado en las relaciones no como algo transaccional del corto plazo de la generación económica inmediata, sino en el largo plazo, en un efecto compuesto que te va a generar un retorno muy grande en el largo plazo. Y tengo clientes tan buenos que me han prestado plata cuando estamos a horas de quebrarnos. Y eso pues, nos ha ayudado a que Imagine Apps se mantuviera todo el tiempo que lleva y hoy en día pues una compañía que le va bastante bien. Y el mejor momento a nivel de Dapta fue cuando nosotros tenemos en Slack un bot que nos notifica cada vez que hay un cliente pago. Entonces, como nuestro producto es gratis, tenemos muchos usuarios y después esos usuarios se convierten en clientes pagos. Una vez este bot de los usuarios pagos comenzó a generar alertas. Tin, tin, tin. Y nosotros hacíamos, no sé, 3 clientes a la semana, 2 clientes a la semana y yo celebraba. Y hubo un día donde en un día tuvimos 40 notificaciones. ¿Qué fue lo primero que yo pensé? Se dañó esa vaina. Llamé al programador y como, oiga, Migue, se nos dañó el bot, arreglémoslo de estos usuarios que hay que mirar qué pasó, pero eran de verdad
y eso fue el éxtasis máximo y bueno, de ahí en adelante seguimos creciendo en el autoservicio. No, muy bueno. Es parecido, creo, el peor momento, pero la solución fue otra, así que fue antes de la serie Semilla. Nosotros, digamos que fuimos apalancados por capital de VC. Fue un año en el que estuve levantando capital todo el año, la pasé demasiado mal. Fue la primera vez que levantaba capital. En el medio de ir levantando fui contratando, lo cual fue una mala decisión, porque no había cerrado la ronda y yo ya había contratado gente bastante pro, que obviamente significaba un gasto más alto mensualmente. Primer error. Segundo error, era la última semana del año, o sea, antes del 31 de diciembre, literal la semana entre Navidad y Año Nuevo. Y yo venía de antes de trabajar en una empresa que esa semana te la solían dar como de vacaciones colectivas. Entonces yo dije, qué bueno darle a todos vacaciones colectivas. Toda la empresa en vacaciones colectivas, segundo error, no lo volvería a hacer. Y en ese momento pensé que, en ese momento tenían que suceder unos comités de inversión. O sea, ya habíamos pasado todos los filtros y solo faltaba el comité y los VCs te dicen, no, ya pasa el comité, esto ya está, o sea, está trabajado. Cuestión que esos comités no se hacían. También estábamos pero a punto de quebrarnos, o sea, no nos daba, pues yo estaba segura que esos comités iban a pasar. Tercer error, hasta que no tenés el dinero en el banco, no hay ronda de inversión. Ya me lo habían dicho, lo habían escuchado en estos eventos, todo, no importa, uno va y se la pega contra la pared nuevamente. Cuestión, esos comités no sucedían y con el equipo nos quedaba creo que 2 meses, una cosa así, entonces ya pichearla a nuevos VCs ya era muy difícil, o sea, era remar en dulce de leche, le decimos en Argentina. Y en ese momento se nos ocurrió salir, en lugar de salir a pedirle a un cliente, le pedimos al equipo. Y le dijimos, miren, si ustedes ahorran parte de la nómina, nosotros podemos o darles un retorno por encima de un CDT en X meses, que sabíamos que igual un capital del BID, en este caso, iba a entrar porque teníamos un grant aprobado, o sea, un poco de plata iba a entrar en el caso de que se los íbamos a poder devolver, pero en 7 meses o tal vez 8. O, entonces usted ahorra un porcentaje de la nómina, podemos o darle, le damos un retorno, o le macheamos en equity. Entonces lo puedes invertir en la compañía. Yo dije, voy a ir con esta idea diciéndoles que la empresa en 2 meses se termina, o sea, ¿quién me va a decir que me va a dar un crédito cuando sos un empleado, no? Y bueno, fuimos 1 de enero, vuelven todos de esas vacaciones colectivas y les cuento la situación. Y bueno, primero el momento muy lindo de que todo el equipo apoyó, teníamos que ahorrar un 15% y terminamos ahorrando un 28% de la nómina, esto nos dio como un año extra. Entonces esta estrategia creo que va, o sea, si necesitan plata vayan al cliente o vayan al equipo, el equipo es el principal inversor, es el primer inversor en nuestra idea. El equipo de hecho generó una unión del equipo súper linda, como de que estamos todos en esta y le vamos a dar y confiamos en esto, no sé, fue muy lindo. Y luego, con todo ese plan que había hecho, fui a un inversor actual, le conté, hizo un follow-on en ese momento, ahí eso sirvió. Pero después lo más lindo fue que se abrió una ronda semilla sin querer abrirla, o sea, se abrió otra ronda más grande sin yo querer abrirla, porque se acercó Bancolombia a querer invertir en Kipu, sin que yo los haya ni buscado. Y ese momento donde yo dije, wow, el banco más grande del país está confiando en nosotros, pero el que primero confió fue el equipo. Entonces creo que ahí se unió como el peor momento y el mejor momento, y eso nos vuelve muy resilientes, ¿no? O sea, nos vuelve ahí como aptos a cualquier bala. Bueno, en mi corta trayectoria de 4 meses de haber fundado la empresa, creo que sería un poco ambicioso hablar del peor momento o del mejor momento. Para mí el mejor momento es este momento. Todos los días son buenos. Daniel Bilbao me regaña cuando digo eso, porque me dice, yo no me acuerdo que todos los días fueran buenos cuando yo arranqué. Digo, para mí todos los días son buenos. Dentro de un buen día hay horas en las que me agarra la ansiedad y la angustia y pienso, esto no va para ningún lado. Y hay horas en las que pienso, el próximo unicornio la estamos sacando del estadio, esto es fantástico. Pero es ese como esa montaña rusa emocional durante un mismo día. Me encanta pues como la adrenalina que eso genera y
como la emoción, esto nunca es aburrido. Es difícil, creo que todos contaron momentos difíciles, pero nunca es aburrido. Si tuviera que pensar el momento más duro de mi carrera profesional, fui empleado pues, muchos años antes de eso, creo que el momento más duro de mi carrera profesional fue cuando tenía un trabajo que me aburría. Emprender nunca es aburrido, es siempre, hasta en los momentos difíciles, siente uno la recompensa como en esa emoción que genera. Pues mire, yo estoy inspirado oyendo todos estos cuentos y algo que yo trato de hacer muchas veces en las reuniones, digamos, uno a uno, pero también en este espacio, es, no sé cómo decirlo en español, pero demistificar, emprender. Porque la gente cree que es como ir a un hike en las montañas aquí, pero es como subirse la montaña Everest, right? Y es difícil. Al otro lado, la gente tiene una motivación. Lo que vi de Mercedes era como con el equipo un sentido de misión, right? Y eso te llena todos los días. Hay cosas difíciles, ¿no? En mi caso, es difícil no responder a esta pregunta, pero estar aquí con ustedes, oír todo esto es por lo que yo hago. So, awesome. Congratulations a ustedes. Pronto vamos a tener un poquito más tiempo para más preguntas, pero tomamos un poquito de tiempo. Si tú tendrías que dar consejo a emprendedores que o de pronto ya están construyendo. Aquí tenemos muchos de los miembros de la lista. ¿Qué consejos darás? Obviamente acabas de empezar, pero lo has pensado mucho y todos, ¿qué consejos los emprendedores que están aquí? Sí, obviamente acabo de empezar, entonces, así como consejos, pues tómenlo a face value. Pero he trabajado con muy buenos emprendedores. Y yo creo que el principal consejo que yo les aprendí a esos emprendedores y que yo daría es, hay que creer. Creer, creer, creer. Un día, pues hay un dicho que es, la fe mueve montañas. No es Dios el que mueve las montañas, es la fe, es el creérsela el que hace que se muevan las montañas. A mí eso me parece muy, muy interesante. Uno acá arranca y arranca un poquito como en desventaja, ¿no? Estamos en Colombia, esto no es Silicon Valley, arrancamos además con todas las, o sea, como con todo en contra. Pero si uno se cree que de verdad puede crear una compañía de clase mundial, empieza a ver esos ejemplos de otros que lo han logrado y esas personas no tienen nada especial, digamos, o nada diferente aún. Todos tenemos esa capacidad. Creo que ¿por qué lo han logrado? Porque se la creyeron. Para mí ese es el consejo, creer. Sí, voy a mencionar varios. Creo que, ¿quiénes son emprendedores de acá? Todos. Me encanta. O sea, somos un cuarto lleno de optimistas. Somos muy optimistas, ¿no? Como que todo se está cayendo abajo y es como, no, pero está esta posibilidad, como que vemos como una posibilidad donde todo el mundo ya se iba para la casa, ¿no? Y no seguía con el proyecto. Creo que ese optimismo, es muy importante rodearnos de gente optimista, o sea, estar rodeados de nosotros mismos, porque nos vamos empujando uno al otro y cuando sucede la montaña rusa, a veces es en el mismo día, a veces son temporadas, ¿no? De que uno está como que no la ve y de repente la ve y cuando te encontrás con otros que son igual de optimistas que uno, te recuerdan de ese optimismo. Entonces creo como que rodearnos de personas optimistas, seguir persistiendo en nuestro optimismo y por otro lado creo que también es como estar convencidos del problema que estoy solucionando. O sea, si yo estoy convencido del problema, entonces la solución va a cambiar 1000 veces, va a iterar, porque además si somos abiertos a escuchar, que es un poco lo que decías, como que estar muy receptivos a evolucionar, a iterar, a entender el mercado, a entender a los clientes, la idea probablemente cambie, el producto cambie y se vuelva algo mejor. Pero digamos que esa persistencia me parece que es lo más importante que tenemos que tener como emprendedores. Entonces creo que optimistas somos natos, porque por algo empezamos lo que estamos haciendo, o sea, un nivel de optimismo sobre el mundo tenemos,
pero ya después es cómo cultivamos esa resistencia. Y para cultivar la resistencia nos tenemos que rodear de nosotros mismos, o sea, de otros emprendedores locos como uno, pero también cuidarnos. Es que esto es muy cliché y nos lo dijeron en todos lados, ¿no? Como estas charlas del well-being, pero de verdad es muy fundamental, porque cuando nosotros estamos medio bajoneados o no vemos la luz, o de verdad estamos muy cansados, todo el equipo se bajonea. O sea, realmente el equipo vive o vibra como vibramos nosotros, como líderes, ¿no? Entonces es importante como acordarnos de nosotros mismos y primero estar bien nosotros para que después pueda estar bien el equipo. Creo que han habido muchos consejos y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho. Lo que dice Andrés de escuchar y pivotear o cambiar la propuesta de valor es algo que nosotros fuimos muy buenos haciendo. O sea, Dapta arrancó como una compañía, nuestro primer producto, y en el core sigue siendo lo mismo, pero en el marketing es completamente diferente. Lo primero que vendíamos era una plataforma para crear APIs sin escribir código. ¿Quién entendió lo que acabo de decir? Bueno, todos porque son emprendedores. Yo no creo que sea un cuarto lleno de optimistas, yo creo que es más, somos un manicomio y las vibras aquí están interesantes. Bueno, entonces, yo creo que una de las claves más que nos han hecho a nosotros crecer y avanzar muy bien en mercados difíciles es iterar muy rápido. Entonces, construyendo sobre la idea de Andrés, creo que la principal virtud que tiene que tener cualquier compañía o cualquier startup que aspira a ser de rápido crecimiento es la velocidad de iteración. Hay un libro muy bacano que se llama Amp It Up, lo escribió Frank Slutman, es un CEO profesional de muchas compañías públicas en la bolsa. Y una de las primeras cosas que él dice para tener una cultura de alto desempeño en cualquier compañía es reducir los tiempos de los ciclos. Entonces, si tú tienes una reunión con tu equipo y te dicen, vamos a cambiar el botón de la plataforma y lo vamos a cambiar de acá y lo vamos a cambiar y lo vamos a poner a la izquierda. Listo, perfecto. ¿Cuándo lo vamos a tener? No, lo vemos en el sprint de la próxima semana. ¿Por qué no lo vemos en 2 horas o en 1 hora? ¿Por qué no, si eso es lo más importante, por qué no paramos todo y hacemos eso y lo volvemos a revisar en 90 minutos? Los mejores emprendedores que yo he conocido a lo largo de mi carrera, muchos de esos clientes míos o colegas o compañeros, piensan en minutos y no en semanas o meses. Hacen check-ins con su equipo y hacen revisión de sus productos pensando en batches o sprints de 90 minutos y no sprints de una semana o un mes. Creo que así piensa mucho un corporativo, ¿no? O en trimestres, o sea, quien piensa en trimestres en una startup. Creo que si uno logra reducir los tiempos de los ciclos, especialmente hacia abajo con todos los miembros del equipo, uno va a tener una velocidad y una cadencia muy grande, y cuando uno tiene una cadencia interesante, cosas buenas pasan, porque si uno puede probar 5 cosas en una semana, pues alguna le tiene que pegar. Y yo creo que gran parte de nuestro éxito también se debe a esa velocidad de iteración y a algunas cositas les hemos pegado, pero hay infinidad de cosas que no han funcionado. Y al último consejo, un poco más, menos tradicional, yo creo que como emprendedores nos tenemos que ayudar más, especialmente en Latinoamérica. Vengo de un panel con Andrés Bilbao. Andrés Bilbao alguna vez escuchó mi pitch y me dijo, tú no te crees el cuento, yo no creo que tú te creas el cuento. Pues, a ver, hablando caleño, vos no te crees el cuento, weón. Y, y yo pensaba como este man que, o sea, yo obviamente me creo el cuento, por eso estoy haciendo esta vaina. Y uno como que a veces no se toma ese feedback, pero hay que apoyarse más, y a veces apoyarse significa ser duro el uno con el otro y dar feedback duro. Andrés es muy bueno en dar feedback duro, mucha gente lo odia, pero eso es lo que construye una buena compañía y un buen emprendedor. Andrés fue cliente de Adapta cuando creo que pues ni lo usaron. O sea, yo creo que nos hizo fue un favor. Espero que no haya sido en ese momento difícil económico, pero yo también he tenido muchos clientes que han sido clientes nuestros solo de bacanes. O sea, los de On Top han sido nuestro cliente más viejo y nos han dejado probar 80.000 cosas con su plataforma. Y eso es lo que lleva a uno a que uno crezca. Y, igual yo trato de ser cliente de muchas de las compañías con las que interactúo y trabajamos, y creo que ese es un consejo no menor. Hay que apoyarnos más, y eso significa a veces ser cliente el uno del otro, y eso lleva a crear muy buenos ecosistemas. En Silicon Valley uno ve que, no sé, N8N trabaja con Eleven Labs y con Microsoft y con todas estas gigantes, y aquí a veces hay mucho escepticismo de trabajar con una startup que está arrancando. Prefiero ir con el súper duro de Silicon Valley, no con el que está aquí apenas arrancando. Andrés es muy bueno en eso, entonces dejaría ese último consejo. Voy a dar 2 consejos que yo creo que me han cambiado la vida
Mm, el primero es cuando logren levantar capital, no crean que están en Latinoamérica, crean que están en Silicon Valley y contraten la menor cantidad de gente posible. Em, Eso tiene muchos efectos positivos hoy, o sea, yo lo aplico 100% en el equipo hoy. Hace uno que cada persona individualmente sea mucho más asertiva, crezca en la compañía y sienta un sentido de pertenencia mucho mayor. Pero lo segundo es, uno ve rondas en Latinoamérica de $1 millón y equipos de 50 personas. Y esa es la forma más fácil de quemar dinero porque uno, desafortunadamente en Latinoamérica, uno cree tener product market fit y por mucho tiempo uno no tiene product market fit. Entonces, esa es una. Y la segunda que me cambió la vida es hagan deporte. Em, Uno como emprendedor, todo el día su cabeza es un roller coaster y hacer deporte te clarifica la mente, te da un espacio para vos. Mm, yo creo que yo hoy paso 12 horas sentado en un computador al día y, y esa horita o esas 2 horitas que me doy son como, uff, estoy pensando no solo en el momento, en la reacción, sino estoy pensando en algo un poco más a largo plazo o abro un poquito el hilo para llevar las nuevas ideas. Entonces, para mí eso me cambió, de verdad me cambió completamente la vida. Desde eso soy una persona, uno, más feliz, pero creo que soy un mejor líder para la organización porque yo vivía estresado, puteando literal, como en el buen sentido, y hoy por hoy se siente y te genera un bienestar. Entonces uno necesita estar bien para que su compañía esté bien. Y hoy casi que lo estamos volviendo una práctica empresarial. A cada persona le estamos exigiendo literal hacer deporte. No querés hacer deporte, chao. ¿Qué deporte haces? Hoy yo me metí en una vaina muy loca, me metí a hacer CrossFit. Esa vaina, pero ese es mi nivel de masoquismo, pero bueno, ahí vamos. Pues mira, vamos a hacer unas preguntas rapid fire aquí para acabar. Levanta la mano si levantaron capital este año, en el 2025. 3. Ok. Danos el cuento, bueno, si pueden decir cuánto levantaron. ¿Y qué aprendiste que después dar consejo a la gente aquí de levantar este año que ha sido súper difícil? Bueno, nosotros levantamos $3.5 millones. Bastante rápido además, o sea, tuvimos como la suerte de estar en un espacio, pues en una industria que por algún motivo está top of mind para muchos inversionistas, entonces había mucho interés en esas primeras conversaciones y yo creo que eso nos ayudó mucho en este proceso. Creo que va a dar el consejo más absurdo del planeta, pero es demasiado importante. Tengan un buen abogado. Tengan un buen abogado. Lean lo que firman. Suena bobo, pero es súper importante. Y si no tienen, bueno, ya Paul hizo su pitch y digamos, además que lo hace muy bien, pero si por algún motivo no tienen un buen abogado, el safe, súbanlo a ChatGPT y entonces el prompt es algo como, eres fundador de una startup, estás levantando capital, te llega este safe, quieres que tu empresa sea exitosa, ¿qué opinas? O sea, de verdad, algo Deberías crear un prompt para eso tan y básico lo pones como público. eso, Me tan encanta. básico como eso, pero uno puede cometer errores que uno no sabe que son errores hoy, pero que le pueden costar el futuro de su empresa en un año por haber firmado un documento sin por lo menos estar consciente de lo que uno estaba firmando. Nosotros afortunadamente pues nos asesoramos y pues tengo la confianza por lo menos hasta ahora en lo que firmé, pero ese es el consejo, lean muy bien lo que firman. Sí, bueno, nosotros levantamos VC y también deuda, entonces no sabes lo que son esos contratos, eso es a otro nivel. Creo que ChatGPT no alcanza a entenderlo. Así que bueno, deuda es otro cuento
muy también complicado. Sí, a ver, un consejo creo de este año, que sí, es un año difícil totalmente, y creo que es cuiden un poco la valoración. Tal vez otros emprendedores dicen que no importa la valoración, levanten igual, etcétera, pero yo creo que más que nada nosotros estamos en pre-serie A, esa es la ronda que hicimos, una ronda más chiquita, y realmente para nosotros fue importante mantener nuestra valoración, protegerla, defender la muerte, más que nada porque íbamos creciendo el revenue mes a mes, entonces tal vez un mes, cuando hablaba primero con el VC era un revenue y ya a los 2 meses ya estaba mucho más alto, entonces estoy como contenta de haberme parado en la raya con la valoración. Creo que a Latinoamérica nos están castigando mucho con la valoración. Y de alguna manera, si después queremos ya levantar Serie A y posterior, sí hace sentido cuidarla para mantener el control de la empresa. Entonces, ese es como mi consejo de este año. Nosotros sí levantamos capital. Este año levantamos 4 millones y hemos levantado en total 5.4. A ver, el consejo que puedo dar de nuestro último fundraise. Bueno, o sea, voy a tratar de decir algo diferente, ¿no? Pero el hack de ChatGPT está buenísimo. A ver, nosotros no estábamos levantando capital y nos llegó un preemptive term sheet, un inversionista nos envió un term sheet, pero no estamos levantando capital. ¿Eso por qué se dio? Y esto es una constante, las veces que he levantado capital ha sido exactamente igual. Cuando yo comencé Dapta, yo venía de fundar una compañía de servicios normal, tradicional, y luego empecé en el mundo del VC, pensé que iba a ser súper fácil, o sea, estaba con el ego en las nubes cuando arranqué, pensaba que eso iba a ser muy fácil, que al otro iba a tener $3 millones y que eso iba a crecer solo, y me choqué contra una pared muy rápido. Cuando comencé a levantar para Dapta, yo al principio entré en un acelerador que se llama 500 LATAM, me fue muy bien, los amo. Después de eso, ya para levantar nuestra primera ronda pre-seed, que fue 1.2 millones, mandé muchísimos correos en frío, mandé como 500 correos en frío. No tenía una muy buena claridad de cómo levantar capital, entonces le envié correo en frío hasta, no sé, SoftBank, todos los fondos más grandes que jamás hubieran invertido en una etapa tan temprana como la que yo estaba, a todo el mundo le hablé igual. Que muchas veces dicen que, pues, que uno no debería hacer eso, que uno primero tiene que hablar con los fondos que probablemente sí le pueden invertir y después va subiendo, etc. ¿Qué saqué de eso? Que muchas de las conexiones que logré con esos correos en frío, una de esos correos en frío fue a raíz de estaba viendo Bloomberg Technology y estaba hablando la fundadora de un VC que se llama Chingona Ventures en Chicago y habló y me pareció cool. Y yo estaba mandando mis correos en frío, no la tenía en mi lista, la busqué en LinkedIn, busqué el correo, ni siquiera le envié correo, apliqué en la página web. Y bueno, como que eso no quedó en nada. A los 2 meses me escribieron como, hola, me pareció interesante tu propuesta, hablemos, hablé con ellos. Eso fue como en el 2023, en agosto más o menos. Hablamos, me dio muchas vueltas, al final dijo como, no, muy bien, pero hablemos más adelante. Y uno piensa como, bueno, si hablemos más adelante, me mandó a volar, chao, sigo levantando capital. Levanté la ronda y seguí hablando con esos fondos. Yo muy juiciosamente le mandaba mi Investor Update a todos los fondos. Cada 3 meses les enviaba el Investor Update, tratando de estar como top of mind en todos estos clientes. Pues, ¿qué pasó? 2 años después, ese fue mi lead de la ronda Seed y fue el fondo que me puso el term sheet cuando yo no estaba levantando capital. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que muchas veces no es un proceso tan rápido de 2 meses, 3 meses. Uno tiene que construir una relación que a veces dura 2 años. En mi pre-seed, los fondos que entraron, duré hablando con ellos como 7 meses. Y si uno no es fundador que creó rápido, que ha hecho 4 exits, y uno es un mortal normal que simplemente está tratando de hacer algo muy bacano, pues uno tiene que jugar ese juego y a veces, en la mayoría de los casos, es un juego de más largo plazo de lo que uno cree. Fíjense que ese inversionista que fue el lead de mi seed, pues fue un proceso de 2, 3 meses de ronda, pero yo llevaba hablando con esa persona 2 años. Y así es como creo que el grueso de las rondas, pues, especialmente para nosotros en LATAM, se construyen. Entonces piensen más en largo plazo. Pues buenísimo. Creo que acabamos con una nota muy buena que es muy cerca a mi corazón, que son las relaciones de largo plazo.
Yo creo que esto es una comunidad. Me imagino que muchos de los emprendedores aquí en la sala, es de pronto tu segunda compañía o has trabajado con otra persona. Y yo creo, no me acuerdo cuál dijo esto, pero nos tenemos que ayudar. Y más que todo, gracias a toda la gente que vino hoy, a todos los emprendedores que están construyendo esto. Fue muy difícil escoger 100. Habían unas fines de semana y mi esposa no sé dónde está. Y, tienes que venir a cenar. I'm like, tengo 10 compañías más. Pero gracias a Carlos, Mercedes, Nico, Andrés y Alejo y Paul. Y eso es todo. Gracias por venir.